Le vamos a dar la bienvenida a José Fernando Longa. Empezamos por él porque es colombiano, refugiado en Uruguay, y es un gusto venir con Susana Mangana, con quien la idea es hablar de la experiencia de José, que desde hace 2 años es refugiado en nuestro país, él junto a su familia, y con Susana para precisamente contextualizar qué es esto de ser un refugiado en el Uruguay y en el mundo, porque no es lo mismo ser refugiado que ser un migrante. Susana, ¿es así? Sí, exactamente. Me parece que es importante hacer la distinción, la diferencia entre lo que significa ser un refugiado para el derecho internacional, ya por el artículo 1, inciso A de la Convención del 28 de julio de 1951 sobre lo que significa el Estatuto de Refugiados para la ley para el derecho internacional. Refugiado es toda persona que tiene que salir de su residencia habitual, es decir, que no puede permanecer en su país de origen o allí donde reside habitualmente porque no puede o no desea pedir la protección del propio Estado donde reside porque sufre persecución por alguna de las siguientes razones, o bien por razones religiosas, razones políticas o por discriminación étnica, por ejemplo, o por preferencias sexuales hoy día. Entonces esa persona debe salir de las fronteras de su país y solicita refugio y asilo humanitario en un tercer país. Y entonces eso es bien diferente a un migrante económico que emigra por razones económicas para mejorar su condición de vida, y también diferente al desplazado forzoso interno, que eso significa que es una persona que tiene que salir de su hogar, por ejemplo, cuando hay inundaciones o un incendio y peligra su vida o la de su familia, pero se desplaza internamente en el territorio de su país. José, tú nos contabas que, bueno, que con tu esposa, tus 2 hijos pequeños, colombianos, decidiste refugiarte, ser un refugiado. ¿Por qué elegiste Uruguay para pedir refugio? Buenos días, gracias por la invitación. Generalmente lo que se escucha de Uruguay en el extranjero es que se hace la diferencia en cuanto a democracia y a que es un país un poco más amigable que los demás países de la región. Por lo tanto, nosotros decidimos irnos a Uruguay porque apremia mucho buscar la tranquilidad y buscar un cambio de vida después de haber pasado por situaciones tan difíciles y traumáticas. Entonces lo que se busca es una forma de mitigar el dolor y de aliviar el dolor, buscando así una sociedad donde se tenga una vida en libertad y quizás un desarrollo mejor, y que el temor de la persecución, a ser asesinado o etcétera, pueda ir disminuyendo a través del tiempo, ya pues consolidándose en un lugar donde haya un atractivo diferente. José, tú nos contabas que sos de Cali, en realidad de un poblado cercano a Cali, en Colombia. ¿Y qué situación vivías tú y tu familia que te llevó a tomar esta decisión, ¿no? a pedir refugio? Bueno, yo obviamente soy original del Chocó, soy registrado como caleño. La situación que me llevó a pedir refugio son situaciones que en realidad son muy conocidas por el pueblo latinoamericano, y yo diría que en algunos países del mundo, que es la violencia interna que ha habido en Colombia desde hace más de 50 años, la guerra de guerrilla, los paramilitares y etcétera, donde las personas que incluso son imparciales al conflicto interno terminan siendo involucrados de una u otra forma, porque esa es como la idiosincrasia de este tipo de guerras y de flagelos. Entonces, dada la circunstancia de tener amenazas de muerte, y tuve que tomar la decisión de abandonar mi tierra, abandonar mi país, y entonces salir porque en mi caso premia la vida. ¿Situaciones de enfrentamientos armados en la zona donde vos vivías? Generalmente, casi en todo Colombia hay enfrentamientos armados. Lo que pasa es que en los campos, por ejemplo, y en los pueblos, están los que son los combates entre guerrillas, paramilitares y el ejército, más la policía. Pero en las ciudades está la delincuencia común, que es también producto de la guerra generada durante todo ese tiempo, donde hay unos llamados milicianos, que son agentes de las guerrillas o paramilitares, que también operan en las ciudades. Pero bueno, en mi caso son amenazas que vienen desde raíces del campo, donde yo fui a trabajar un tiempo, y ahí esto siguió, pero se agudizó
ya estando pues en la ciudad, donde la persecución fue mucha e incluso me tocó que dejar mi familia. Mi hijo tenía 4 meses de nacido y me tocó salir, después ver la forma de sacar a mi esposa, e incluso se entraron a nuestra casa una noche y gracias a Dios y a los vecinos no lograron lastimar a mi familia. Entonces son situaciones muy complejas que en realidad uno las cuenta hoy, donde ha aliviado un poco la carga circunstancial, pero vivirlas en su momento son demasiado difíciles, porque hay una impotencia y un desconocimiento de por qué me pasa esto, por qué me está sucediendo, y no encuentras una explicación, porque pedir una explicación significa que no podrás contársela entonces a alguien cercano, porque no tenés otra oportunidad. Sí, complejo cuando en realidad no tenés una militancia política, no, digo, en los hechos no perteneces a ningún bando, simplemente por ser un ciudadano común y corriente que en este caso estaba trabajando en el campo, ¿no? Bueno, hay que ver lo que son las cifras de Colombia, ¿no? Más de, por ejemplo, en tu caso que no lo eras, pero más de 200 activistas de los derechos humanos asesinados, una situación de violencia muy enraizada. Y Ana María, me parece importante también despejar algunas dudas para aquellos que nos están mirando por estas horas. En lo que es el tape, en la cinta previa a la entrevista, se hablaba de 60 millones. En realidad hoy ya la cifra ha sido revisada por ACNUR y son 69 millones los refugiados inscriptos con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Más todavía, producto de todos esos conflictos bélicos, pero también otra serie de situaciones de rispidez interna, por ejemplo, en continentes como Asia, como África. Y lo que hay que explicar es que el 86% de esos 69, casi 70 millones de refugiados no emigran a Canadá ni a Estados Unidos, ni van a Europa, no llegan a esos países desarrollados, baluartes se supone de los derechos humanos, que luego protestan tan alto y tan fuerte y dicen hay una crisis humanitaria, cuando en realidad quedan varados en países de tránsito. Por ejemplo, en el caso de José, decidió venir a Uruguay, no sabemos si será tu residencia definitiva o quizás de tránsito por unos años, pero finalmente eso demuestra que no todos llegan a Europa, y me parece importante para nuestra sociedad en Uruguay que reflexionemos qué tanto apoyamos, qué tanto hacemos con aquellos que nos llegan recientemente a visitar, pero también a quedarse entre nosotros, para desmitificar aquello de que vienen a sacarnos algo, de que vienen a pedir algo al Estado y yo no quiero darlo, porque está comprobadísimo, si uno mira cifras incluso en Europa, de que los inmigrantes, tanto económicos como los refugiados, aportan al Estado más de lo que reciben. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y eso lo dicen las cifras, claro. ¿no? No hay ni siquiera que poner una cuota de subjetividad. Pero la gente lo duda, ¿verdad? Pero la gente a veces lo desconoce, otras veces lo duda. Es evidente que Uruguay en los últimos años ha recibido una aluvión fundamentalmente de migrantes, de personas que eligen Uruguay como destino, como decís vos, de pronto no definitivo, pero bueno, que se vienen a Uruguay. En tu caso, tú decías, bueno, Uruguay tenía una realidad que vos observabas del exterior como más amigable, pero un día te tocó llegar. Y eso ocurrió hace ya 2 años. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, la llegada a Uruguay no fue difícil. Difícil ha sido consolidarme en algunos ámbitos, sobre todo en lo laboral y en lo social. Digo lo social porque, si bien es cierto, esta es una situación que poco se habla, pero dentro de lo social hay un índice de discriminación racial muy fuerte que solo lo siente quien es afectado, porque no es algo que se hace de forma muy abierta y muy pública, pero es lacerante cuando tú te enfrentas día a día con esta situación, cuando tienes hijos menores y entonces estás en la impotencia de todos los días tener que callar, pero también tener que explicarle a tus hijos que al final tienen que convivir con eso, porque ellos no eligieron nacer afrodescendientes o negros. Entonces, y enseñarles que uno no elige cómo nacer ni dónde nacer. Entonces, es un tema complejo, donde, bueno, nosotros cuando llegamos a Uruguay dijimos, bueno, vamos a vivir en una sociedad diferente. La idea es seguirnos educando, porque mi esposa y yo siempre hemos estado estudiando. Pensamos que la educación es el medio más eficaz para salir de la ignorancia y de los conflictos.
pero nos encontramos con una sociedad que de una u otra forma tiene un rechazo por las personas de color y bueno, no se habla mucho por la radio, por televisión, pero es interesante esto que vos planteás, porque si bien Susana es analista de estos temas, también es extranjera. Hay una diferencia, es europea de nuestra casa matriz, ¿no? De nuestra madre patria, como solemos decir, y es blanca. Y eso, Susana, hace una diferencia importante. Por eso yo en mis charlas, en mi parte de docente, en lo que es el ejercicio diario de mi profesión como docente, alerto sobre estos riesgos, sobre el prejuicio, el estereotipo, porque parece mentira, pero en el siglo XXI tenemos que seguir hablando del preconcepto, ¿no? De esas ideas que tenemos tan marcadas a fuego, que a veces han provocado chistes, muchas veces ya casi macabros. Hoy hay un lenguaje políticamente correcto a nivel de medios, a nivel de figuras políticas, podríamos decir, pero en la calle, ¿qué pasa con la sociedad? Y como él bien dice, es una discriminación sutil, ¿verdad? Porque sabemos que por ley en Uruguay no se podría practicar, no se podría ejercer esa discriminación, pero esas sutilezas son las que van haciendo daño, porque van gota a gota erosionando la autoestima de la persona. Y cuando yo lo escuché a José comentar esto en una charla pública, ¿verdad?, en la universidad donde trabajo, en la Universidad Católica, recuerdo que eso nos dolió a todos y mucha gente se acercó después a José a preguntarle si eso era así, si realmente se había sentido discriminado, porque claramente cuando se lo enfrenta a cualquier ciudadano uruguayo, se le dice aquí existe discriminación, primero lo quieren negar, pero después reconocen que sí, que seguramente, y eso es una cosa bastante patente, lo hemos comentado. La cantidad, por no decir la cantidad, o sea, es invisible la cuota de afrodescendientes en la universidad, tanto pública como privada. No es una cuestión de privado o público, sino que realmente no llegan a la educación terciaria, no en el nivel que podrían, siendo la cantidad que son, porque muchas veces también es reducida o minimizada ese porcentaje de la población afrodescendiente en Uruguay. Entonces es importante que hablemos de eso en el siglo XXI, para que Uruguay no crea que está a salvo de ciertos peligros que ocurren, por ejemplo, sí, en la Europa tan civilizada que creemos que es. José, tú estás en este momento, tú decías, bueno, no es fácil insertarse, y yo creo que eso es lógico, que no lo sea, que no sea sencillo. Nada es sencillo, pero bueno, venir de otro país, tratar de insertarte, no venís solo, venís con toda una familia. ¿Y cómo ha sido tu inserción? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Bueno, sí, sobre todo sobre insertarse, y lo decía ahorita, también lo decía Susana, es que no es lo mismo ser un emigrante negro o un emigrante blanco, como tampoco es lo mismo ser un refugiado negro y un refugiado blanco. Y reinsertarse hoy en esta sociedad, un refugiado negro es bien complejo, partiendo desde que las mismas autoridades donde uno intenta documentar algunas situaciones muy dolorosas, lo que le dicen es que bueno, que son temas donde ellos no pueden documentar porque son casi imparciales a lo que sucede en la calle. Pero el solo decirte esto es un rechazo que tú entiendes también de que es un apoyo a la discriminación, porque si las autoridades me dicen no podemos hacer nada, cuando las autoridades son creadas para proteger al ciudadano, entonces tenemos conflicto allí. Bueno, y lo otro, sí, gracias a Dios, estoy estudiando, mi esposa estudia, mis hijos están yendo, mi niña al liceo y mi niño a la escuela. Lo laboral siempre es complejo porque se lleva un título doloroso, que es que sos un emigrante y difícilmente, por más que pases entrevistas, por más que lleve currículo, te van a contratar. Entonces, dado a que no puedo estar sin hacer nada, y tengo que mantener a una familia, yo opté por hacer un emprendimiento que ha sido difícil desde todo punto de vista, porque la gente no es muy permisiva a que entres a su casa a pintarle o a repararle, porque siempre hay una suspicacia de que este es extranjero, además tiene el título de refugiado, pero el más agravante es que es un negro y bueno, y es hasta vergonzoso. Y algo me va a hacer. Claro, y es hasta vergonzoso tener un negro en mi hogar. Yo, Ana María, quiero incidir mucho en esto porque cada vez, tú sabes que trabajo con público docente, adulto, que por suerte es muy abierto a la hora de hablar de estas cuestiones y les preocupa trabajar el tema de refugiados, es parte del plan de estudios en el liceo en Uruguay. Entonces a mí me parece bien interesante volver 2 pasos para atrás. Hablábamos del prejuicio, del estereotipo, imágenes muy dolorosas que hemos visto a raíz de las crisis en Oriente Medio, porque son varias, no solo la de Siria, la de Yemen, pero toda esa fila india
historia de personas que transitaban por las vías de los trenes en la ruta de los Balcanes en una huida desesperada de Siria, de Afganistán, de Irak, hacia supuestamente el Dorado, de Francia, de Alemania. Eso nos retrotrajo al Holocausto, nos retrotrajo imágenes que queríamos dejar ya aparcadas en el olvido, en la memoria, y que no puede ser así. Pero me parece interesante que Uruguay, un país hecho de inmigrantes, un país que ha sabido poner en valor toda esa diversidad cultural y que hoy sabemos que es una riqueza importantísima para el país. Me parece que es importante debatirlo a nivel de formación para jueces, para funcionarios de aduana, para policías, lo que tú decías de a la hora de poner una denuncia, que realmente se tome con seriedad dicha denuncia, que si hay un acto grave de discriminación, claro que las autoridades pueden tomar buena nota de ello. Uruguay no es un país sin ley, hay un Estado de Derecho vigente, hay que hacerlo valer. Entonces yo creo que es ahí donde hay que volver a poner en situación el tema de la comunicación en los medios, el evitar, por ejemplo, palabras, tú decías antes aluvión, yo sería más cuidadosa en eso, pero no porque tú no lo eres, sino que a veces en el afán de explicar algo decimos oleada de inmigrantes, y cuando uno mira las estadísticas realmente es bastante insignificante. Claro, tenemos un país de 3.250.000. Sí, a ver, 3 millones de personas. En el 2018 hay 35.000 extranjeros aportando al BPS, pero Uruguay tiene casi 600.000 uruguayos viviendo en el exterior, en carácter de migrantes. Exacto. Así que en ese sentido sí, tenés razón. Pero ¿sabes por qué? Porque estamos tan habituados a decir esas palabras. Yo misma puedo haber hablado de avalancha, y no es así. Cuando uno habla, por ejemplo, de Europa, tampoco es una crisis. Si uno mira en el contexto de la gran cantidad de ciudadanos europeos que tenemos en los 28 países de la Unión Europea, es un porcentaje bastante ínfimo. Entonces creo que volviendo a recuperar esa mesura, esa cuota de equilibrio, haremos mucho bien a la narrativa, al discurso que luego se instala a partir de los medios en el imaginario colectivo, porque la gente, por desconocimiento, por una idea preconcebida, cree que van a sacarle algo. En realidad lo que tú estás diciendo es que temen al pobre, aquel que viene, yo hablo de la porofobia, viene a sacarme algo porque me rasca el bolsillo a mí, me van a incrementar los impuestos para dar ayudas sociales a los refugiados de Siria, de Guantánamo, y ahora también los colombianos y los cubanos. Y bueno, es lo que tenemos que entender, que en un siglo XXI, con un mundo globalizado donde se nos dice que no hay fronteras, pues igual que podemos comprar accesorios de Estados Unidos y nos lo envían a nuestra casilla de correo, también tendrá derecho el ser humano a preservar la vida e incluso a buscar una vida mejor si encuentran que en Uruguay hay un clima y un contexto jurídico. Qué cosa más bonita que dijo José, percibimos a Uruguay como un país donde hay democracia. Eso los uruguayos tienen mucho respeto y lo aplauden, pero entonces hagamos de este país un país que integre, un país acogedor, que no mire con suspicacias, que abrace la diferencia y que diga realmente me puede aportar la música, me puede aportar en la gastronomía. A lo mejor empezamos a tener mayor variedad de restaurantes donde salir a cenar. A ver, se nos fue el tiempo y creo que una de las claves es seguir conversando de estos temas, porque es la única manera de transformar, ¿no? Digo, hablar y tomar conciencia. Ya eso empezó a cambiar en nuestra alimentación, ya eso ya se empezó a notar, y eso no es poca cosa. Nos quedamos sin tiempo, me quedo con esta idea de que los trabajos que estás haciendo son trabajos informales, se puede decir así, todavía no hay formalidad en el trabajo. Desde el punto de vista, sí, aunque yo trato siempre de formalizar todo y ser consecuente también con las autoridades, yo lo que hago es hacer un aporte al BPS común y corriente primero para tener el respeto por las autoridades, pero en realidad en cuanto pues a la continuidad es bastante difícil, es bastante poco. Yo lo que quiero que quede, Ana María, un mensaje, y es que las personas que llegamos, porque yo ahí me incluiste y debo decirlo de afuera, no venimos a sacar, creo que aportamos. Espero que la gente mire y diga, Susana aporta en su materia, aporta en su medio, y quiero que vean a José y a tantos otros Josés que están en la vuelta como alguien que aporta al Uruguay.